Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Mari Mejía. Nuevamente nos encontramos realizando una transmisión desde nuestros hogares. El Instituto Municipal de la Mujer, junto con el Ayuntamiento Municipal de Tepic, nos encontramos muy preocupados en trabajar todos estos temas necesarios por ahorita la situación de esta pandemia y de esta cuarentena. El día de hoy traemos un tema diferente, traemos un tema innovador y tenemos un invitado especial, un compañero el cual ha participado con nosotros en diferentes talleres, un tallerista de jóvenes y de adolescentes. Aquí mi compañero Martín Solís Asuna. Muchas gracias por compartir esta transmisión y por permitirte participar y ayudarnos en erradicar un poco todos estos síntomas que han estado evolucionando y que han estado cambiando nuestra manera de pensar. El día de hoy vamos a hablar un poquito de a los niños toda esta situación de la pandemia, de la cuarentena, del COVID, cómo darles a conocer a estas criaturas que dejar de estar en las calles, de jugar, de ir a la escuela, que es algo sumamente tan importante, pues les ha cambiado la vida, ¿no? Recordarles que este nuevo ciclo escolar, para empezar, culminó en línea y en segundo va a iniciar en línea, entonces es algo sumamente diferente, otra manera de trabajar, otra manera de vivir, ¿no? El día de hoy vamos a enfocarnos un poquito, bueno, más bien nos vamos a enfocar mucho en lo que es la ansiedad en los niños. ¿Por qué? Porque esto ha crecido el estado de ánimo en los niños, su irritabilidad, su ansiedad, estar encerrados, porque lamentablemente, bueno, uno como adulto, que tenemos como adultos responsables, usamos nuestros cubrebocas y quizás si vamos a la tienda, vamos a hacer el súper, ¿no? Pero los niños no pueden entrar a ningún lado. O sea, los niños no pueden entrar ni a las tiendas comerciales, no pueden entrar ni a los abarrotes. Y es algo que para los niños es impactante porque hay que recordar que el desarrollo cognitivo de un adulto y de un niño no es igual. Y la manera de comprender, o sea, el niño es como, me están cerrando mi vida y me están cerrando mi mundo y todo es diferente y mi vida cambió, entonces ha tenido mucho impacto en los niños. Ahorita hemos estado trabajando a través de un call center en línea, el cual nos ha permitido orientar a algunos papás, nos ha permitido ayudar a algunos papás a darles sugerencias para trabajar desde casa, ya que, pues te digo, los niños es otra manera de vida, otra manera de crianza, otra manera de entender lo que está pasando. Entonces, el día de hoy vamos a enfocarnos un poquito en esta situación de la ansiedad, porque muchas veces como adultos no creemos que los niños vayan a tener ansiedad, ¿sabes? Incluso, por ejemplo, en las últimas sesiones que hemos tenido, han sido así como que, oye, es que como mi hijo tiene estrés, o sea, ¿qué es el estrés en mi niño? ¿Qué es la ansiedad en mi niño? Y eso es lo que hoy te vamos a explicar, que los niños ahorita ya no es el problema de que antes decíamos, no, pues mi hijo, el problema es en la escuela, que no aprende o no se quiere concentrar. Y ahorita el problema y el índice mayor en los niños es los problemas de ansiedad, ¿verdad, Martín? Y el día de hoy vamos a hablar un poquito de esto. Te invitamos a que si tienes preguntas, a que si tienes dudas, las vayas escribiendo, y aquí mi compañerita nos va a hacer el favor de irnoslas anotando para que no se nos pase ni una. También les pido mucha comprensión, ya que muchas veces pues entre la transmisión no es lo mismo cuando damos un taller en vivo y cuando ahí damos la apertura a que preguntas y respuestas a un taller en línea. Entonces a veces se nos pasa una que otra preguntita, pero ahí están mis números de teléfono, ahí va a quedar igual el video y ahí pueden preguntar y automáticamente las compañeras del instituto, yo les damos respuesta a todas esas dudas. De igual manera, invitarles a que se conecten. Nuevamente nos vamos a estar reintegrando. El Instituto de la Mujer está trabajando mucho para disminuir todos los síntomas, tanto emocionales como todos los síntomas de violencia que hayan desde sus hogares. Recuérdate que cada vez son diferentes temas, diferentes dinámicas, y hoy tenemos una dinámica muy padre en mi entrevista, algo más relajado. Sí, vamos a iniciar, Martín. A ver, cuéntanos, ¿qué está sucediendo con los niños en esta cuarentena? ¿Cómo se están sintiendo? ¿Qué están pasando? Los papás están muy confundidos porque, mi hijo ya es rebelde, no se despega del televisor, déficit de atención, ansiedad. ¿Qué sucede con los niños? Sí, mira, bueno, muchas gracias por la invitación, primeramente. Y sí es muy cierto lo que aquí me comentas, pues ahorita es muy normal
que los niños estén sufriendo de ansiedad, ¿verdad? Porque es decir que pues los niños y las niñas ahorita están como teniendo etapas de afectaciones emocionales, o sea, donde a veces tú no puedes saber si los niños están tristes, si están deprimidos o si están ansiosos, o sea, esas son las emociones que son más resaltantes, pues. Sí, es correcto. Ahorita los y las niñas de todo el mundo están viviendo cosas sumamente diferentes. Y si, bueno, si bien es cierto, las afectaciones en los niños se expresan de manera diferente. Sí, normalmente un adulto en una terapia, en una psicoterapia van y pues expresan su manera de sentir, su manera como me siento, platican, desahogan. Pero en la cuestión de un niño, lo hacen de manera conductual, ¿sí? Ellos se expresan a través de sus conductas, ¿sí? Ellos se expresan a través de sus conductas, de sus comportamientos. Si bien es cierto, en este siglo XXI, voy a subir un poquito la voz que no me sale para que escuchen ustedes mejor, en este siglo XXI ha aumentado mucho los niveles de ansiedad, ¿sí? Los niños en casa ya nos confundimos como papás porque los niveles de ansiedad van muy de la mano del conocido rebelde en la adolescencia o el joven rebelde. Entonces vamos a ir tocando los puntos en la infancia porque en un futuro, si no se trabaja con esta ansiedad, radica en diferentes trastornos o síndromes, ¿verdad? Sí, así es. Mira, es muy natural que los niños y las niñas sean desafiantes, es natural, o sea, es algo que los niños hacen y las niñas para obtener sus beneficios, o sea, ok, hago un berrinche y obtengo un beneficio de eso. Entonces también debes darte cuenta que en los niños está nuestro futuro, es el futuro los niños, pero deben de tener unos padres o unas figuras paternas que los ayuden a que ese potencial sea bien aprovechado. Sí, es correcto, siempre la guía de los padres, las orientaciones. Normalmente cuando un pequeño, como lo comentas ahorita Martín, o sea, un pequeño al inicio, pues nos hace muchos berrinches, ¿no? Porque más que berrinches, el niño necesita cubrir sus necesidades. Y muchas veces, o sea, tenemos que aprender como papás a limitar. O sea, hay una etapa en la cual el niño, podríamos decir que entra en la normalidad, ¿verdad? Pero bueno, más adelante te lo vamos a ir explicando. Bueno, ¿cómo sería la ansiedad en los niños? O sea, yo como papá, ¿cómo me puedo dar cuenta de la ansiedad en los niños? Mira, es muy buena pregunta, Mari. La ansiedad con los niños, haz cuenta que con ellos hay cosas que se sacan de proporción. O sea, los niños comienzan con ansiedad, la sacan de proporción, o sea, una proporción exagerada. O sea, es algo que genera nuestra mente, se le conoce o se le llama como error de pensamiento. Ah, ok. Entonces, si bien es cierto, podemos estar hablando de que en ciertas ocasiones puede entrar en la normalidad, pero de repente puede existir un error de pensamiento. Y bueno, esto serían, cuando hablamos de una ansiedad, voy a enriquecer un poquito este punto, porque es muy importante cuando hablamos de un error de pensamiento, y para poder calificar esto como una ansiedad, se tienen que sumar muchos errores del pensamiento. ¿Sí? ¿Cómo sería? Hay tres maneras más comunes. Por ejemplo, la catastrófica. Esta es que se piensa lo peor, ¿no? O sea, como niño, por ejemplo, dices, ves a toda la gente con cubrebocas, que no podemos salir, que ya se enfermó la tía, que ya se enfermó la vecina. Entonces el niño, ¿qué piensa? Nos vamos a morir todos. ¿Sí? O sea, es una cosa bien exagerada, catastrófica, y siente que es el fin del mundo. El niño así lo alcanza a ver. Es la ansiedad en el error de pensamiento catastrófico. Sí, otra de las errores de pensamiento es la visión de túnel. ¿Cuál sería esta? Esta se enfoca solamente en lo malo y no se ven las cosas buenas. Por ejemplo, si hablamos ahorita de lo del COVID, los niños pueden ver así como que no salimos y pues nada más ven lo malo está aumentando, los niveles suben, pero no ven que a lo mejor ya se hay apertura en algunos parques, que a lo mejor Forum ya se abrió con ciertos horarios y que esas pueden ser pues cosas positivas, ¿no? O por ejemplo, si nos basamos en los niños en la vida escolar, normalmente hacen, ya ves que en las escuelas pues hacen varios exámenes y de acuerdo a tu calificación del examen, de acuerdo a tu calificación de tus tareas, de acuerdo a tu asistencia,
tu participación, es la evaluación que vas a tener al final. Entonces, pues el niño resulta que como en el examen sacó un 6, pues él ve lo malo y no ve todas las calificaciones que tiene, no ve que entregó todas las tareas, que nunca faltó. O sea, esas cosas positivas que él logró no las alcanza a ver. Porque la visión de túnel solo te permite ver lo malo, lo negativo. Y fíjate, Martín, que ahorita con esto del COVID, su visión es de túnel. O sea, tanto en adolescentes, en niños, como en adultos. Entonces, este es otro error de pensamiento que genera la ansiedad. Sí, otra de las cosas es la de todo o nada. O sea, que siempre se sienten amenazados, que siempre se sienten inseguros, que siempre tienen términos de que nada vale la pena, de que no tiene caso seguir. Esa es bien delicada. ¿Por qué? Porque ahí podemos estar hablando que ya se suma no nada más un trastorno de ansiedad, sino a lo mejor también un trastorno emocional, alguna cuestión de depresión y bueno, entre algunas otras cosas. Entonces hay que ver cuál es el error del pensamiento que tiene el niño por el cual está pasando por esta situación de ansiedad, ¿verdad? Pero bueno, a ver, Martín, entonces me decías que los niños se muestran a través de las conductas, ¿es cierto, no? Algo así. Entonces, ¿cómo un niño presenta conductas y que yo diga, mi niño tiene estos síntomas y por eso quizás sea ansioso? A ver, coméntanos para que aquí los papás en casa, los y las papás en casa empiecen a autoevaluar a sus niños, que es muy importante. Sí, así es, Mari, como te decía, hijo, hay dos síntomas, muy bien, bueno, hay dos, como dos sintomatologías, o sea, son los fisiológicos y los cognitivos. Entonces, hay muchos ejemplos, como era, te voy a compartir unos ejemplos, que es la preocupación, la inquietud, el cansancio, la irritabilidad, la evitación, los berrinches, agresividad, problemas del sueño, problemas del ritmo cardíaco, diarrea, sudoración, náuseas, o sea, entre muchos más. Entonces son síntomas que podrían ser de un trastorno de ansiedad o que podríamos llegar entrando a un trastorno de ansiedad. Ok, fíjate lo importante que es, Martín, identificar los síntomas. Si bien es cierto, los mencionabas y se parecen a los del COVID, ¿no? O sea, Sí, ahorita ya es. toda la sintomatología se parece a la del COVID. Totalmente. Entonces sí es bien importante que tú revises que, ahora, el niño está presentando estos síntomas, ¿qué sucedió un día antes? ¿En qué momento presenta los síntomas? ¿Sí? Porque, y ver en qué nivel proporcional presenta los síntomas. Por ejemplo, si todas las noches antes de dormir es en el mismo horario, o si por ejemplo el trastorno del sueño a lo mejor horas antes vio una película de terror, o a lo mejor estuvo todo el tiempo en el internet, en la tablet, en los videojuegos. Entonces obviamente quizás exista un trastorno del sueño por el cual no se pueda conciliar. Habíamos hablado del efecto que hace estos aparatos en la visión y en el cerebro de todas las personas, ¿no? Entonces hay que evaluar qué es lo que está sucediendo, que quizás esté afectando y está generando lo que es una ansiedad, ¿verdad? Tomando en cuenta esta reacción ansiosa, desproporcionada, desconectada de la realidad, ¿verdad? Algo exagerado, entonces hablamos que es ansiedad, algo exagerado, desconectado. Sí, pero hay situaciones de ansiedad que se pueden presentar en un niño, como lo mencionabas, que entran en la normalidad. Sí, de acuerdo a su edad. ¿Cómo sería esa situación? Sí, así es, Mari, mira. Hay dos tipos de ansiedad. Bueno, para empezar primero, la ansiedad es un activador. Es como un activador de acción. O sea, y eso no respetaba después desde un niño hasta un adolescente, hasta un adulto. Okay. Entonces, hay dos tipos de ansiedad. Es una ansiedad patológica, que es de una duración muy larga. Entonces, y la ansiedad normal es algo que te ayuda es como una respuesta al cambio o a situaciones estresantes, pues que y sola vas disminuyendo, pero disminuye pues en su totalidad. Ok, entonces estamos hablando que en la etapa de los niños la ansiedad puede llegar a ser normal hasta cierto límite, sí, ¿cierto? Así es. Pero si no empiezas a erradicarla, la ansiedad se vuelve patológica. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de una ansiedad patológica en un adolescente, porque obviamente se desarrolla en la edad adulta, en la edad infante, se lleva a cabo en la adolescencia y desemboca en la vida adulta, aunado a otros trastornos.
Si bien es cierto, entonces, si hablamos de una normalidad, por ejemplo, a mí se me ocurre un ejemplo de una ansiedad normal, como cuando los niños entran a la escuela. Normalmente el primer día, pues los niños van, pues es algo nuevo, es un cambio, o sea, y más cuando, por ejemplo, cambiamos de preescolar a primaria o es la primera vez que ingresan. Yo me acuerdo a los niños en preescolar, cómo los teníamos mis compañeras ahí, lloraban el primer día. Y la duración normalmente de una ansiedad normal sería ¿cuánto? ¿Un día, una semana? Alrededor de entre 1 y 2 semanas. Ah, perfecto. Entonces, mientras sea 1 o 2 semanas, podremos hablar de una ansiedad normal, porque es su respuesta al cambio. O sea, Sí, todo mundo, aquí, en todos lados, en China, en todos lados, le tiene miedo al cambio. El ser humano, y eso es lo que hablaba hace rato con un paciente, el ser humano le tiene mucho miedo a los cambios. Y entonces imagínate, el cambio pues genera una reacción, y la reacción en este caso sería ansiosa. Entonces, el primer día y las 2 semanas pues todavía lloro, todavía no me quiero quedar. Sí. Pasan las 2 semanas y entonces empieza el proceso de adaptación y el niño ya va feliz a la escuela, o sea, ya no quieren ni salir de la escuela. Y muchas veces al inicio las mamás se atemorizan, se preocupan, ay, me ocupa, a lo mejor yo estoy haciendo mal, las maestras, o sea, hay que ver en qué momento la ansiedad entra en una patología, que estamos hablando de un problema ya, de una enfermedad, o cuando nada más es pues por cuestión a la reacción del cambio, de la situación nueva, ¿verdad? Entonces está muy padre que lo identifiquemos así, porque muchas veces pues todo el mundo ya ahorita tenemos ansiedad. ¿Quién no vive con ansiedad? ¿Quién no conoce la ansiedad? Porque si no conoces la ansiedad, nunca has estado expuesto a un cambio. Entonces, bueno, entonces vamos a hablar de algo que a mí y estoy segura que a las personas desde sus casas les preocupa. ¿Por qué aparece la ansiedad en los niños? O sea, muchas veces así como que, pero si es un niño, ni siente, ni piensa, ni le duele. O sea, ¿por qué? ¿Por qué compártenos esta parte? Mira, Mari, hay algunos factores, no hay ningún factor único que genere la ansiedad, pero sin embargo, hay algunos que influyen mucho, como el temperamento, o sea, que son características de nacimiento, ¿verdad? Entonces, o hay algunos otros que son familiares, o sea, que puede ser como por herencia. Entonces tú puedes heredar la ansiedad. Si el papá o la mamá es ansiosa, es muy probable que tengas un hijo ansioso. Okay. Aquí hablamos de la forma de crianza, ¿no? O del ejemplo. Aquí hablamos de la forma de crianza, del ejemplo, ¿sí? Es bien importante. Sí. ¿Qué otra cosa, otra razón sería esa situación? Me hablabas de la crianza, fíjate bien. Las conductas aprendidas. Yo tenía una, pues ya no tengo, tenía una paciente que me decía, es que a mí me preocupa que mi hijo me vea ansiosa. Y yo le decía, es que tienes que cuidar y disminuir. ¿Por qué? Porque el niño lo va a repetir. ¿Sí? Okay. Entonces hablamos de esa situación también, ¿verdad? ¿Me hablabas de qué otro rasgo? Ajá. Mira, otro rasgo muy importante que puede derivar de esto es la sobreprotección. Entonces el niño o la niña, como es muy sobreprotegido, puede llegar a ser ansioso, puede llegar a que estimule sus emociones, y puede por eso a lo mejor ser como que tú dices que es que mi hijo no hace caso, es medio rebelde. Entonces pues es por lo mismo, pues porque tiene conductas aprendidas, como tú lo comentas, pues. Sí, mira, fíjate que esa parte de la sobreprotección también es un tema, porque muchas veces en los preescolares y en todos en los consultorios nos damos cuenta que hay mamás que sobreprotegen de una manera exagerada. O sea, la sobreprotección es violencia, y de una otra manera estás violentando a tu hijo porque lo limitas. O sea, lo limitas a que él se desarrolle, a que él crezca. O sea, no lo dejas salir a jugar, no lo dejas que se moje. O sea, lo quieres tener en una burbuja. Eso es una situación. Otra que es muy importante, la sobreprotección, Martín, genera niños ansiosos porque los vuelve inseguros, los vuelve temerosos, porque todo el tiempo requieres la asistencia de los padres, o todo el tiempo requieres la asistencia de un adulto que te ayude para poder pues sentirte cómodo en la situación. Entonces sí es bien importante, papás, mamás, que el amor no se acaba, pero la sobreprotección daña. O sea, toda la vida va a ser tu hijo, así tenga 5, 20, 30, 50, pero déjalo ser niño. O sea, porque ahorita no queremos que los niños sean niños, queremos que los niños sean robots.
o sea, que se sienten bien, que guarden silencio, que no lloren, que... Entonces es bien importante limitar. No generes a tu hijo un niño ansioso por sobreprotección, porque entonces en un futuro el síndrome puede ser diferente y no solo ansiedad, ¿verdad? Entonces, y no nada más ansiedad. Pero bueno, también es importante que me cuentes un poquito de cómo consideras importante la situación. A ver, ¿consideras tú que es importante explicarle a los niños la situación que está pasando ahorita con lo del COVID? Sí, mira, eso es muy importante, explicarle a los niños, o sea, tener la comunicación, pues, para comprender un poco, pues, lo que está sucediendo, pues, ¿no? O sea, debemos de desarrollar la manera de comentarle a nuestros niñitos, con un lenguaje que ellos alcancen a captar, pues tampoco vas a llegar y decirle así al seco que está sucediendo una situación con el coronavirus. Mejor puedes desarrollar un vocabulario más a la edad del niño. Ok. Pues sí, a la edad del niño podríamos decirlo como en tipo juego, ¿no? O sea, como, mira, fíjate que hay un bicho el cual nos daña, el cual nos afecta, tenemos que cuidarnos porque ese bicho, y bueno, o sea, si se lo puedes hacer con Teatro Guiñón, mejor, ¿verdad? O sea, hay una oportunidad. Y con los niños, fíjate Martín, que con los niños hay un abanico de posibilidades para darles una explicación. Que no nos tengamos el tiempo y que no tengamos la cuestión de la paciencia para hacerlo, pues ya hablamos de otra situación, ¿verdad? Entonces es importante hablar con los niños, comentarles la situación, comentarles los niveles que están pasando ahorita de toda esta situación de lo del COVID, ¿verdad? A ver, otra situación que también yo quería preguntar. En la cuestión de al hablar con los niños y de cuidar el lenguaje, también es importante hacer cambios, ¿no? Me imagino como papás, me imagino que es importante hacer cambios pues en los adultos, ¿no? Entonces sí es importante reacomodar un poco tu vida, ¿no? Pero eso me lo vas a comentar al final, ¿no? O sea, algunas estrategias o sugerencias, ¿sí? Sí, está muy bien, sí, ahorita te digo algunas. Es importante también comenzar a hacer nuevos hábitos en casa, comenzar a trabajar nuevos valores en casa, ¿sí? Y bueno, vamos a continuar. Recuerda que ahorita en este nuevo estilo de vida, en esta nueva modalidad de vida, es bien importante, así como los niños antes, porque acuérdate que el derecho al niño es de jugar. Sí, y el niño jugaba afuera, su vida era afuera, la escuela, mis amiguitos. Entonces, así como tenían un mundo afuera, hay que construirles un mundo adentro, ¿sí? En base a algunas estrategias, en base a algunas sugerencias. Entonces, algunas sugerencias, Martín, de planificación en casa, como te lo comentaba ahorita, algo que podamos darles unos tips a los papás, saquen sus plumas, mamás, papás, saquen sus plumas para que escribamos estas recomendaciones. Sí, así es. Mira, María, es muy importante por todas las situaciones que están pasando del COVID, por el cuidado de nuestros niños, por el cuidado de uno mismo y de nuestros familiares. Entonces, hay algunas cosas que debemos hacer que son muy importantes para cambiar como algunas normas de convivencia. Sí. Entonces, vamos a empezar, no sé, como crear rutinas. Vamos a hacer algunas rutinas, mantener algunos horarios para dormir, para comer, para vestirse, para asearse. O sea, debemos de hacer como un cronograma de ejercicio, de comidas, de estudio, o sea, para aprovechar el tiempo en casa, o sea, hacer como nuevas cosas, hacer manualidades, practicar yoga en casa, o sea, todo ahorita tenemos una tecnología que es el internet, entonces ahorita para todo nos ayuda internet. Echemos esas herramientas pues para bien. Sí, es correcto. Y como dices tú, los horarios, o sea, es algo que hemos enfocado mucho, horarios para dormir, horarios para comer. Sí, o sea, no porque estamos, y luego ahorita en estas 2 semanas empiezan dizque las vacaciones del ciclo escolar, porque ya terminó el ciclo escolar anterior, y entonces sí son vacaciones, pero tú tienes una rutina la cual tienen que todos adaptarse, porque estos cambios son familiares
Y cuando hablas tú de unas normas de convivencia, son bien importantes las normas de convivencia, porque lamentablemente por no haber o por no existir en casa reglamentos y normas de convivencia, ha aumentado muchísimo la violencia, Martín, como no tienes una idea. Ha aumentado los índices de violencia familiar. Y al aumentar los índices de violencia, automáticamente aumentan los niveles de ansiedad tanto en el niño. Si en casa estoy viviendo situación de violencia, pues no voy a estar tranquilo, voy a estar ansioso y voy a estar irritado y bueno, todos estos síntomas que nos comentabas hace rato. Entonces sí es muy importante checar y cuidar y tener normas de convivencia, que es de lo que me comentabas ahorita, ¿verdad? Sí, así es, Mari. También algunas cosas que te pueden funcionar, digamos, estás cayendo en una crisis como de ansiedad o no sé, tomarte un tecito para relajarte, escuchar música, realizar, algunas personas deciden mucho realizar tareas en casa. O sea, si tú eres una persona que a lo mejor por tu trabajo o por tu escuela o por X motivo, no sé, labores en tu casa, entonces ahorita tienes muchísimo tiempo para hacer lo que no hacías. Entonces ahorita puedes llegar, le puedes ayudar a tu mamá, a tu papá, a tu pareja, a hacer el aseo en casa, en hogar. Ah, sí. Ajá. Y si bien es correcto, o sea, ahorita tenemos mucho tiempo para hacer lo que no hicimos. Así es, también es muy importante hablar sobre los horarios para la televisión, Mari, para los horarios para los aparatos móviles. O sea, yo no estoy en contra de eso, son muy buenos para lo que son. O sea, pero tampoco me voy a poner a ver todo el día noticias para enfermar mi mente, pues, ¿no? O sea, hay que saber aprovechar esas cosas también. Y bien es cierto, los horarios de los aparatos electrónicos. Sí. Yo creo que les dices a todos en el clavo. ¿Por qué? Porque ahorita todo el mundo se la pasa en el televisor, en el celular. Ahorita sí porque nos están viendo, ¿eh? Pero desde el transcurso del día es así. Y ¿sabes qué? Hay un tema que yo daba antes de la cuarentena y que me gustaría mucho que compartir. Hablamos de las adicciones a la tecnología, ¿no? Entonces, eso en los niños es también uno de los síndromes y de los podríamos decir, de las afectaciones más graves que ha tenido este siglo XXI con la era de la tecnología. Si los papás no lo controlamos, los niños, pues menos, ¿no? Entonces, sí es muy importante esta parte de poner horarios, ¿verdad? ¿Alguna otra sugerencia que nos puedas dar, compartir? Pues sí, solamente que sí tengamos mucho cuidado con esto. Yo sé que ahorita, pues con la contingencia, lo que está sucediendo, pues es más fácil pues darle el teléfono a mi hijo o decirle, ¿sabes qué? Agarra el Xbox. Y es más fácil tenerlos ocupados todo el día en la tecnología que para yo estarlos acá pues lidiando, ¿verdad? Pero es muy importante que tengas una buena comunicación con tu hijo para que se llegue a autocuidar él solo, pues, para que él aprenda las situaciones que están sucediendo, pues. Entonces es muy importante la comunicación y la convivencia en casa. Para mí es algo que ha funcionado y que yo lo recomendaría mucho, pues. La convivencia y la comunicación. Acuérdate que la comunicación no puede ser o sea, muchas veces es bien curioso porque como papás le queremos explicar al niño de 5 o 6 años y quiero que mi lenguaje lo entienda. O sea, por ejemplo, ya le dije, me dicen a mí, maestra, ya le dije a mi hijo que se porte bien. Ah, ok, señor. ¿Y para usted qué es portarse bien? Y es así como que, no, pues, o sea, el señor ni siquiera me tiene la respuesta. Entonces hay que ser bien claras con los niños. Las normas, la comunicación tiene que ser fluida. ¿Por qué? Porque yo le tengo que decir, a ver, hijo, quiero que, por ejemplo, uses el televisor tanto tiempo, o quiero que cada día vas a tener derecho a 1 hora. O sea, no es así como que pórtate bien, así tan general. Yo creo, y eso es lo que también hace rato compartía con otro compañero, yo creo que todo últimamente lo estamos generalizando y hay que ver, cada niño en particular tiene ciertas conductas y tiene ciertas necesidades. Muchas veces también se genera mucho la ansiedad por esa necesidad de afecto y de atención. A veces el niño no tiene ansiedad, solo quiere que te sientes, mamá, a jugar con él, papá, a jugar con él, ¿sí? Y es muy importante que lo hagamos, pues, porque muchas veces tenemos cuarentena, pero pues tampoco tenemos tiempo de los niños. Yo les digo, ¿son niños huérfanos o son niños de padres?
¿Cuáles son los niños? Los abandonados. Sí tengo a mis padres, pero no juegan conmigo, no platican conmigo. Entonces, esos también son muchos de los rasgos que pueden aumentar este problema de ansiedad, ¿no? Sí es bien importante, mamás, papás, que empiecen a comunicarse, que empiecen a compartir con sus hijos, que empiecen a tener tiempo para sus hijos. Porque el problema, mira, como era mi finalidad y es la intención, es seguirte invitando, el problema no es ahorita en la vida infante. Porque a fin de cuentas el niño pues, lo compensas con una paletita, con comprarle algo, con el celular. El problema trasciende en la vida adolescente. Y bueno, tú que eres experto ahora sí que en los adolescentes, los síndromes y los trastornos son fuertes. Entre esos hay un síndrome que a mí me gustaría mucho hablar, que inicia desde la ansiedad, y que es el síndrome del niño rey, ¿verdad? Lo he visto participar aquí a mi compañero en algunos talleres y lo vamos a invitar a que nos explique un poco en otra transmisión el síndrome del niño rey, que inicia aquí en una ansiedad y se puede ir desarrollando cuando esta ansiedad uno como papá no lo detecta, no lo erradicas y entonces se desarrolla el síndrome. Sí, así es, y llega hasta ser patológico. Entonces comienza en una ansiedad y va trascendiendo. Si no lo atiendes, si no lo erradicas, se puede convertir en algo patológico. Entonces sí es muy importante, es un tema muy bueno. Y sí, con mucho gusto el día que tú me invites, pues aquí nos andamos dando pues una vuelta para apoyarte con ese tema. Pues, sí, ese tema es bueno. Entonces de todas maneras el día de hoy vamos ahorita a responder las preguntas que ya nos hicieron. Y si tienen algún tema, algo que quieran saber de los adolescentes, de los y las adolescentes, con todo gusto para aquí comprometer ahora sí que a mi compañero y amigo Martín y más adelante vengas a compartirnos. Nos van a pasar aquí las preguntas. Muchas gracias. A ver, dice, ahorita los niños están en casa estresados por falta de intención social con los niños de su edad. Es correcto, Vane. Ahorita los niños les hace falta la interacción con otros compañeros, con otros amiguitos. Les hace falta esta parte, te digo, de ser niños. O sea, es que hazte cuenta que yo creo que en toda mi vida, que no es mucha, nunca había sucedido una situación tan grave donde te corten la infancia y donde te tienen que hacer madurar más rápido porque tienes que entender que es un problema social, que es una enfermedad que va a quedarse, que es una enfermedad que te tienes que cuidar. Y entonces sí es bien importante esta situación. Los niños se encuentran muy estresados, muy ansiosos. ¿Cómo podemos ayudarlos? Pues mira, así como las recomendaciones que nos dio, juegos de mesa, de repente a lo mejor una videollamada con una compañera, ¿sí? De repente a lo mejor, si tienes, por ejemplo, la cuestión esta de las, antes se usaba mucho, ¿no? Los mensajitos o las cartitas, de hacerle una carta y que mamá vaya y la meta, deposite debajo de la puerta de la amiga. Hay que buscar estrategias, hay que tener creatividad. Antes nos encantaba mandarnos cartas. Tú como mamá, fíjate, hay una actividad que a mí que la tengo planeada realizar para una persona. Mi hijo salió de la escuela, ¿no? De sexto, o sea, como mamá me decía la persona. ¿Y qué hago? O sea, su salida de la escuela fue muy X, no hubo ni graduación, no hubo nada. Pues yo le decía, vamos a hacer una cosa, tú háblale a todas las mamás de tus amiguitos o las más conocidas y que le firmen una playera y que le hagan una cartita y tú ve y que te entreguen las cosas por debajo de la puerta. O sea, hay que buscar estrategias para motivar a nuestros hijos, porque yo como adulto lo entiendo, yo a lo mejor hasta pues a gusto echo la hueva, ¿no? O sea, no tengo que trabajar el horario tan cansado y así, pero el niño no, o sea, el niño no lo entiende. Entonces tienes que buscarte una estrategia, Vane, y a lo mejor unas videollamadas, unas llamadas por teléfono, voy y le recolecto algunas cartitas, o sea, buscar algo para que el niño se motive, ¿verdad? Sí, así es. Lo importante es buscar estrategias, pues para tener el niño pues jugando, pues, y ahorita que los padres de familia están en casa, entonces que se den la oportunidad de jugar con sus niños, pues porque antes no lo hacían. Exacto. Antes no lo hacían porque estaban o en el trabajo o en mandados, y ahorita pues sí, pues desafortunadamente pues con la situación que está pasando, pues hay muchas personas que no están laborando o están laborando desde su casa.
Entonces yo creo que no es mucho, mucho esfuerzo el regalarle el tiempo a tu hijo, o sea, a una persona que realmente lo vale. Entonces, 1 hora, 2 horas que le des a tu hijo jugando como no lo hacías nunca, pues es mucho. Entonces así ayudarías a erradicar muchos síntomas o hasta la ansiedad misma, porque el niño se sentiría atendido, se sentiría, o sea, alguien en vez no puede jugar con sus amiguitos, pero está jugando con su papá. A lo mejor lo que necesitaba el niño, jugar con su papá o con su mamá. Correcto, atendido, o sea, escucha la palabra que es muy importante. Hay otra pregunta que dice mi compañera Irse, ¿cómo erradicar la ansiedad? ¿Necesita tratamiento, necesita terapia? ¿Cómo erradicar la ansiedad? Fíjate muy bien, aquí cuando hablamos de una ansiedad en un niño, cuando hablamos, normalmente nuestro factor o nuestro foco de alerta en una casa, en un hogar, es un niño. Sí, o sea, como que me está alertando que en esa casa o que en esa convivencia social puede haber un problema. Entonces el niño es el que presenta los síntomas, ¿no? Pero no significa que la familia esté al 100%, podríamos decir, estables emocionalmente. Quizás a lo mejor necesita el niño, sí, atención terapéutica para guiar al padre, como tú lo decías hace rato, ¿no? Para guiar al padre a que eduque al niño y pueda erradicar esta ansiedad. Atenciones y darle ciertas sugerencias, sí le ayudaría muchísimo un tratamiento terapéutico, pero también es muy importante también que el papá no nada más vaya, fíjate, a mí me sucedió una situación bien curiosa o bien, no saber si triste, curiosa. Una vez llegaron y, es que tiene terapia el niño. Y yo, sí, pasen los dos, o sea, no es que la terapia es del niño, me decía el señor, yo así como que, sí, pero, o sea, usted es el papá, ¿no? Pero pasen, y ya, pasaron, ¿no? Y ya, ya hice las preguntas principales. El papá me dice, le dije, voy a platicar tantito con el niño, no significa que no lo voy a ocupar, ¿no? Me dice el papá, ¿y a qué hora lo recojo? O sea, voy a ir a ley y a qué hora lo recojo. Y fue así como que, o sea, es en serio, es como papá te tienes que comprometer. Si mi hijo está presentando síntomas que no entran en la normalidad de un desarrollo humano, entonces significa que algo en casa no está funcionando. Llevo a mi hijo a terapia, pero con el compromiso de yo como papá también atenderme y de yo como papá también involucrarme en un tratamiento. Porque no nada más es ir y dejarlo, ¿no? Como también sucede acá en Guerreros, no, vamos y lo dejamos y yo no me comprometo. No, o sea, es atendernos todos, porque en un futuro, si nada más quieres atender al niño, entonces pues deja que el niño solito decida ir a terapia, o sea, porque entonces no le va a funcionar, porque el sistema sigue siendo el mismo. No puedes cambiar una pieza de lugar y las demás sigan estando igual. O cambiamos todos y trabajamos todos para eliminar la ansiedad que hay en casa quizás, o pues al final de cuentas no le va a funcionar mucho al niño porque tú lo vas a seguir tratando igual, lo vas a seguir quizás consintiendo igual o no poniéndole atención, dependiendo de cada familia y cada situación, ¿no? Entonces la terapia sería no solo para el niño, para la familia en general, ¿no? O sea, de preferencia si se pudiera todos, pues mejor. Pues sí. Pero pues papás y niños de preferencia, ¿verdad? Sí, así es, sí, eso sí es muy importante, que como tú dices, al momento de buscar un psicoterapeuta, un psicólogo, o sea, al momento de buscar la ayuda es muy importante de que sea toda la familia, porque la familia es la que vive en el núcleo familiar. Entonces, todas las personas que viven dentro de tu hogar son las que necesitan la ayuda o necesitan la terapia. Entonces, eso sí es muy importante. Pues tu respuesta fue... No, sí, es correcto. Entonces, fíjate bien, hay otra pregunta que nos dice la licenciada Lulú. ¿Qué podemos hacer en casa para ayudar a bajar esta ansiedad o estrés en los niños? Hay estrategias muy fáciles, por ejemplo, fíjate, la musicoterapia sirve muchísimo, la risoterapia, quizás a lo mejor nos pongamos a contar chistes, quizás a lo mejor nos pongamos a ver videos de comedia, quizás a lo mejor hay juegos de gestos y caras, o sea, que son juegos que ni siquiera ocupas tener porque ya obviamente venden el juego y todo, tú lo puedes crear, o sea, con tus hojitas, así, a ver, el adivina quién con tus hojitas, a ver qué animal soy, o hacer, o sea, juegos así. A mí me gustan mucho, Martín, y siento que disminuyen mucho los síntomas de ansiedad, de estrés y hasta en los adultos. Dijera mi mamá, el hacer ridiculencias, el hacer juegos de gestos, de donde nos tengamos que ver. Sí, porque por ejemplo el juego de la lotería, pues sí está padre, pero al final de cuentas, o sea, a lo mejor el juego de caras y gestos, a lo mejor el juego
el juego este donde hacen las preguntas y respuestas, ¿cómo se llama? Ay, ya tengo mucho que no juego, pero voy a jugar ese. El juego este donde nos hacemos las preguntas, o sea, diferente tipo de juegos. Ajá, el basta, o sea, cosas así. Los juegos también que ayudarían mucho que podemos hacer en casa son los juegos físicos. O sea, por ejemplo, a ver, ahorita de hecho si yo pregunto, a ver, los niños de hoy, Millennium, ¿han jugado el teléfono descompuesto? O sea, tú como papá que estás viendo, pregúntale, oye hijo, ¿sabes qué ahora se juega el teléfono descompuesto? Y de todo el porcentaje de niños, del 100%, yo creo que 30% conoce. Los demás no. ¿Has jugado el chismógrafo? O sea, este es un juego también bien padre que lo puedes hacer en familia. O sea, es más, ese te lo recomiendo. De hecho, ¿cómo lo podemos iniciar? Lo iniciamos en mi casa, ¿no? Mi familia. Y luego al día siguiente voy y lo deposito en la fuera de la casa de mi tía. Y que ella le continúe. Y luego a la siguiente, y así conoces a la familia. O sea, es un juego familiar. Entonces, tienes que buscar estrategias. Juegos que a lo mejor tú antes vivías y que el niño ahorita no conoce. Porque el niño, pues no te sale del Candy Crush, no te sale del Xbox, no te sale de este juego, el de matar del Xbox. Del Free Fire. Ajá, o sea, puros juegos así. Tú le dices un juego normal y no te lo conoce, o sea, o antiguo, anterior. Entonces es la oportunidad que tú le bajes a la ansiedad tanto tuya. Dicen que la mejor terapia para un adulto es convertirse en un niño. Y jugar, créeme que desahogas todas hormonas, emociones, síntomas, o sea, y desahogas y te rejuveneces además. Sí. Entonces, yo te sugiero, Lulú, que hagas dinámicas en casa diferentes, que a lo mejor hagamos títeres, que a lo mejor hagamos con calcetines, o sea, que busquemos actividades, ¿sí? La pregunta hablaba también de los problemas del sueño, ¿verdad? Los problemas del sueño, es algo que hasta ahorita también nosotros batallamos mucho. Acuérdate que muchas veces también hay cuestiones que necesitas estabilizadores emocionales. Eso es lo que ya lo habíamos comentado. Ayúdate y autoayúdate con test, ¿sí? El té de tila, té de manzanilla, té de pasiflora, el Luna 24 que lo vende mi compañero Israel. También acuérdate que necesitamos desconectarnos del mundo. De repente desconectarnos del internet, ahorita la oficina es mi celular, entonces necesitas tú desconectarte a lo mejor una hora antes de dormir, hacer un ritual, Martín, o sea, voy a desconectarme del celular, me voy a bañar, me voy a tomar una taza de café, o sea, me voy a relajar para que puedas dormir, ¿sí? Esa es una razón. Otra de las situaciones que está pasando y que yo me di cuenta apenas en esta cuarentena, que muchas de las personas que trabajamos y que nuestro trabajo es más mental, estamos teniendo muchos problemas para dormir. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo es más cortito, o sea, no es la misma intensidad trabajar diario todo el tiempo y que trabajar menos tiempo, ¿no? Entonces, tu mente no está cansada y la mente de los niños no se cansa. Entonces, necesitamos ejercitar la mente de los niños. Hay que ponerles tareas, como si yo fuera o sea, a lo mejor no soy la maestra, pero si yo sé que mi hijo ahorita está en las multiplicaciones, yo sé que mi hijo ahorita está en las cuentas, pues le voy a dejar tareas y a ver, hijo, cada semana y te califico y te felicito y muy bien, planas, cansa la mente, tanto la tuya como la de los niños. Pues la tuya a lo mejor con lecturas, ¿no? A lo mejor con escrituras, y la de los niños, pues déjales tarea, déjales investigaciones. Oye, tienen el teléfono, pues que te investiguen sobre Amado Nervo, que te investiguen sobre Cristóbal. Yo lo estoy aplicando a mi hermano y me da mucho gusto comentarlo porque le ha funcionado bastante. Una que él mismo me ha dicho, oye, o sea, conoce nuevas cosas y además más rápido se duerme y más tarde se levanta. Entonces, sí es muy bueno y entonces sería muy bueno que lo aplicaran en casa. Esa yo la apliqué y de verdad que es muy funcional. Hay otra pregunta, creo. A ver, otra pregunta que dice, mi hijo ya no quiere salir a la calle ni a la tienda, ¿está bien? Aquí el niño no quiere salir por el miedo, por lo que ha escuchado. Acuérdate, como nos comentabas, Martín, es bien importante delimitar horarios. Por ejemplo, no diario tiene que estar viendo todas las noticias. ¿Por qué?
sí es cierto, el COVID existe, sí es cierto, tenemos que cuidarnos, tenemos que usar nuestros cubrebocas, pero es importante hablar sin exagerarles el punto. ¿Por qué? Porque al momento el niño ya no va a querer, se van a atemorizar, o sea, les está aumentando la ansiedad y ya no van a querer salir. ¿Cómo le podemos hacer, Yasmín, en esta situación? Fíjate bien, es sentarnos con el niño y explicarle. Sí está sucediendo, quizás una situación de que es del COVID y fíjate que la situación es así, explicarle, no exagerar, pero vamos a estar bien, nosotros nos estamos cuidando, mira, nosotros tenemos esta medida, tenemos el gel, puedes poner no va a pasarnos nada porque mientras nosotros nos cuidemos no nos va a pasar nada. Si vamos a la tienda y nos ponemos nuestro cubrebocas, no nos pasa nada porque el cubrebocas nos protege, o sea, explicarle. No, me comentabas ahí si tienes problemas de depresión, no es que tenga un trastorno de depresión, pero sí está presentando síntomas que van hacia un problema de depresión, tristeza, miedo, ansiedad, entonces preocupación. Un niño, imagínate cómo se siente una persona adulta preocupada, ahora imagínate un niño no tiene el significado de la preocupación. ¿Cómo lo puedes hacer? Ir acercándolo por cuestiones de aproximaciones. Por ejemplo, quizás ya escuchamos las noticias, ya vimos que está bajando un poquito, o sea, tenemos que cuidarnos, todo el tiempo tenemos que usar nuestros cubrebocas, nuestras caretas. Aquí nosotros, yo ya cuando entró aquí lo desinfecté y todo, lo veí en el tapete y todo. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer aproximaciones. Por ejemplo, vamos a ir a la tienda de la esquina y nos vamos a poner nuestro cubrebocas y acercarlo poco a poco. Poco a poco que él vea que a lo mejor, si él no quiere primero de inicio propio, me llevo a lo mejor al otro hermanito, ¿sí? O vamos a dar, a lo mejor a la tienda no, pero vamos a sacar al perro a darle la vuelta, a pasear, ¿no? O sea, poco a poco hacer actividades que le permitan ir soltando esos miedos. Ayúdale con, a lo mejor con algún té, alguna canela para que le disminuyan los síntomas. Mi hijo se alejó de sus compañeros de la escuela. ¿Por qué será? También en comunicación se alejó, ¿verdad? ¿Cuántos años tendría el niño? También tenemos que revisar la situación del niño, de la edad. Si se alejó quizás es quizás a lo mejor si se alejó de los compañeros es porque en este momento él quiere un tiempo para él. A lo mejor en este momento él no está preparado para convivir con como no puede salir y no puede convivir quizás a lo mejor, pero de repente tú como mamá es así como decirle, oye, háblale a tu compañero, a ver cómo, o háblale, hay que hablarle a tu prima, a ver cómo está, o háblale a tu primo que sea de la edad. O sea, hay que estimular, o sea, no podemos dejar que el niño tome decisiones solo. ¿Sí estás de acuerdo, verdad? Sí, así es. Es muy importante que empecemos como a regresar a la vida habitual que teníamos antes, obviamente con todos los sistemas de seguridad y sus cubrebocas y todo. Entonces comencemos como con las videollamadas. Ahorita se usan mucho las videollamadas, entonces sí es muy importante que el niño comience de nuevo como que a reintegrarse, primero digamos con las familias. Ya está bien, o sea, empiezo a sentir solo o cosas así, entonces empiezo a hablar, le voy a hablar a mi primo, le voy a hablar a mi prima, entonces para ver cómo está. O sea, igual como que con los amigos es un poco difícil, porque si te das cuenta ya tienen alrededor de 5 meses y medio que no se ven. Entonces a lo mejor el niño se alejó de sus amistades porque no hay un tema de conversación, porque no se ven. Entonces exacto, no es que se haya alejado, sino que no tiene nada que platicar con él. Exacto. Entonces se la pasa aburrido o hasta mucho en el teléfono. Entonces pues es muy importante que la mamá se empiece a acercar a él. Entonces digamos por etapas, ok, pues primero me acerco con mi hijo, es la primera etapa. La segunda, que entonces acércate ahora hacia con tu papá, pregúntale a lo mejor como, o sea, cosas de que no sepas de él. Entonces, algo así. Sí, es correcto. Y luego algo que comentabas, 5 meses, fíjate bien. Parece, en la vida adulta 5 meses no impacta, pero en la vida de un niño sí, porque la madurez de un niño va cambiando. En las etapas del desarrollo, con un día de diferencia, quizás ya pasó de etapa. Entonces, sus necesidades quizás a lo mejor ahorita no sean de socializar. Quizás sus necesidades sean de su persona, de su familia, de su conocimiento propio.
Aquí tenemos que empezarlo como a motivar, quizás en de que, como dices tú, o sea, yo platico con él, yo me acerco. Ahora, si hablamos de una etapa de adolescente, hay que ver qué se ha dado cuenta el adolescente emocionalmente, que se ha encontrado a sí mismo en su interior, que por eso decidió quizás que sus amigos no son los correctos y ya no me acerco, o que quizás ahorita, como dice Martín, no hay un tema de conversación y el cual pues no tengo nada que hablar, pero a lo mejor lo integro a lo mejor a algún curso en línea, que ahorita hay muchos cursos en línea de yoga y de lo que sea. A lo mejor me meto a algún grupo de WhatsApp donde en el WhatsApp haya ejercicios de fitness, porque hay grupos de WhatsApp de ejercicios. O sea, tengo que buscarle yo una motivación y una estrategia para ayudarlo. Porque acuérdate que a los niños siempre hay que estar al lado de ellos, guiándolos, ¿sí? O atrasito cuando no quieren avanzar, empujándolos un poquito. Entonces, es muy importante. Esta última pregunta va en base a, creo que a una cuestión de adolescente. Entonces, en una transmisión especial que vayamos a hacer, vamos a invitar aquí a nuestro compañero a que nos dé participación en algún tema de adolescentes. El día de hoy hablamos de cómo inicia la ansiedad en un niño, cómo la podemos detectar con los síntomas y cómo a través de sus conductas podríamos ver si quizás esté empezando a generar ansiedad o quizás cuando estamos en inicio estamos a tiempo de hacer muchas cosas. Quizás tengo que modificar todos a lo mejor mis hábitos, quizás tengo que modificar a lo mejor toda mi rutina, o sea, tengo que buscar las cosas, ¿verdad? Entonces sí es muy importante buscar y motivarnos para trabajar nuevas actividades, nuevas estrategias. Recuerda, tienes que cuidarte, usa el cubrebocas, usa el gel antibacterial, no tomen las cosas a la ligera. Y también invitarte a que continúes participando con nosotros a través de las páginas del Instituto Municipal de la Mujer. Recuerda, siempre, en cualquier trastorno, síndrome Martín, es bien importante la atención terapéutica, la atención psicológica. El Instituto Municipal de la Mujer está trabajando a través de un call center, ¿sí? El cual da atención tanto psicológica como jurídica. Tenemos varios compañeros psicólogos muy buenos todos, entre esos yo. Y el cual los invitamos a que si ustedes tienen alguna necesidad psicológica, emocional o simplemente el desahogo, Martín, les pasamos los números del instituto. El número es 218-5876. Repito, 218-5876. El Instituto Municipal de la Mujer. Estamos a sus órdenes, cualquier duda, pregunta, situación, algo que quieran, quizás emocionalmente. La ansiedad la tenemos ahorita todos, pero hay que cuidar que no se vuelva patológico, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, es muy importante. Entonces ya está el número del Instituto de la Mujer. Entonces, pues sí es como recomendable que sea como para, como tú dices, a lo mejor sacar el estrés que yo tengo, o nomás para que alguien me escuche. Entonces puede ser de mucha ayuda que alguien me escuche, estoy pasando por una situación así. Sí, es correcto. Siempre es bien importante el punto de vista profesional, ¿no? Sí. El punto de vista terapéutico. Le damos muchas las gracias, Martín. El Instituto Municipal de la Mujer, así como la licenciada Lulu Ibarra, que siempre está preocupadísima por continuar trabajando para la población, para aquí nuestro público. Agradece mucho tu participación. Ella, como hoy transmito desde mi hogar, pues no está presente y nos estamos cuidando un poco más para estar listos para la reapertura, porque queremos estar todos listos cuando el instituto se llene de pacientes. Entonces te agradecemos mucho tu participación. Le mandamos un saludo y un abrazote a la licenciada Lulu Ibarra desde su casa, que nos está viendo. Y pues muchísimas gracias, compañeros, y nos vemos pronto en otra transmisión y en otro nuevo tema que les vamos a traer, que va a ser sorpresa, claro, porque hay que variarle un poquito. Sí. Con todos nuestros invitados y nuestros compañeros con los cuales trabajamos, que vamos a estar siempre aquí apoyando y dándoles sugerencias para que continúen en casa de la mejor manera posible. Muchísimas gracias y que tengan una muy bonita tarde. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias.